Ahí. Bueno, tenemos acá un ejemplo para desarrollar. Estamos trabajando en el espacio matrices 2×2, ¿sí? Y me dan una porción de ese espacio, me dan un grupo, un subconjunto dentro de ese conjunto grande de matrices, que se llama S, y que son estas matrices, que tienen esta caracterización. Son matrices 2×2, formadas por AB0, D, pero donde la B es menos A y la D es 2A. Entonces, lo primero e importante es caracterizar, o sea, preguntarme yo, una matriz A 2×2, ¿cuándo está dentro de este subconjunto S? ¿Qué cosas tiene que tener para que esté, para que pertenezca a S? Eso se llama caracterizarlos a los elementos, ¿no? Entonces digo, la matriz A igual a ABCD, ¿no es cierto? Pertenecerá a S si y solo si, a ver cómo estamos con la luz, bien, si, solo si la matriz A tiene estas condiciones. Donde dice A, el casillero ocupado por la A, lo va a seguir ocupando la A, porque de la A no me dijo nada, o sea, la A es la A. Ahora, de la B sí me dijo, la B me dijo que era el opuesto de A, o sea que acá va a estar menos A. De la C sí me dijo que era 0, 0, y de la D me dijo que era el doble de A. O sea, una matriz típica del subconjunto S es esta que escribimos acá, que tiene este formato. Tiene el número A, el menos A, el 0 y el doble de A. ¿Bien? Ahora, con esa caracterización es que yo voy a tener que probar las tres condiciones que necesito para saber si este subconjunto S es un subespacio o no lo es. Entonces vamos por la primera. La primera me decía, debo probar que S no es vacío, es distinto de vacío. O dicho de otra forma, debo probar que el S tiene al menos un elemento que yo pueda mostrar. Porque yo tengo que encontrar una matriz que diga, sí, mira, esta matriz, como cumple con todas las condiciones que me pidieron, esta está en S, pertenece a S. Entonces busco una, le doy yo un valor cualquiera. Por ejemplo, si le pongo un 1 acá a la matriz 1, menos 1, 0, 2, cumple con todas estas condiciones. Entonces pertenece a S. ¿Sí? Entonces digo, veo que S es distinto de vacío, pues una matriz a la que podemos llamar matriz B, que tenga estos números, el 1, el menos 1, el 0 y el 2, pertenece a S. Luego, S es distinto de vacío, tiene elementos. Bueno, en realidad tiene infinitos elementos. Yo varío este número acá y sigo poniéndole, si acá pongo un 4, un menos 4, un 0 y un 8, esta también está en S. Si pongo un medio, menos un medio, 0 y 1, también está en S. ¿No? Entonces, bueno, digo, ese conjunto es distinto de vacío. Para mi información, puedo mirar qué pasa con la matriz nula del conjunto, qué pasa con la 0, 0, 0, 0, y justamente esa está. Porque si esto es un 0, esto es un 0, esto ya desde el inicio era 0, y esto es 0 porque 2 por 0 es 0. O sea, la matriz nula pertenece a S, eso es un buen dato. Pero no es una condición más que tenga que cumplir. Eso me dice, este grupito de matrices, este subconjunto de las matrices, es candidato a ser subespacio vectorial. Es candidato. Recién vimos un ejemplo que lo tenía y después resultó no ser, ¿no? Profe, entonces si ahí dijera con A distinto de 0, listo, ya está. Claro, bueno, si te hubiera dicho con A distinto de 0, que te pone una condición más, dentro de las condiciones que te puso, te pone una más,
ahí ya está, porque bueno, ya no la tenés a la matriz nula y eso sí te está garantizando que te va a fallar. Ahora, no podés parar ahí, no podés parar cuando vos decís la matriz nula no pertenece, entonces no es subespacio, no es motivo para decir que no es subespacio. Vos tenés que seguir y vas a ver que en algún lado te va a fallar alguna de las otras dos. Ah, profe, entonces no es válido con el solo hecho de decir que la matriz nula no se encuentra en este subespacio. No, en verdad no, porque no hay ningún fundamento para garantizar que no. O sea, uno O sea, en este sabe caso, que no, porque no vas a tener un neutro dentro de la porción esa que tomaste. Uno sabe que no, pero no es un justificativo. Hay que seguir y alguna te va a fallar seguro, seguro. pero si pertenece uno, entonces si se cumple o no. De lo que estamos hablando o no. ¿Sería eso? No te lo garantiza. Recién vimos el ejemplo anterior. Lo teníamos al 0,0 y no fue subespacio. No te lo garantiza. No. Es un dato importante, pero no lo garantiza. Por eso yo no lo uso. Ustedes acá no van a ver nunca que yo pruebe nada con el nulo. Que yo lo pienso yo y digo, a ver, esto puede ser o no puede ser, pero para facilitarme las cosas. Porque si veo que no está el nulo, busco cuál es la propiedad que tiene que fallar. Porque alguna tiene que fallar, seguro. Bueno, ¿debo probar que no es vacío? Ya lo probé. Digo, listo, acá ya te muestro que no es vacío porque encontré una matriz. Y como esa puedo encontrar infinitas. Así que ya veo que no es vacío, ya está probado. Vamos a la segunda. La segunda me dice que si hay la segunda dice, si A está en S y B está en S, entonces no, debo probar que, lo estoy probando todavía, debo probar que A más B está en S. ¿Bien? Bueno, entonces busco una A que esté en S, genérica. Digo, A, la matriz A que dice A menos A, 0 y 2A, esta pertenece a S. ¿Por qué? Porque tiene la caracterización de los elementos de S. La matriz B, que dice B menos B, 0 y 2B, pertenece a S, porque tiene la caracterización. Bueno, ahora quiero ver si la suma de ellas dos pertenece a S, sigue teniendo la misma caracterización. Bueno, lo planteo acá. A más B. ¿Quién es A más B? A más B va a ser A más B menos A menos B, 0 más 0, que es 0, y 2A más 2B. 2A más 2B. Bueno, la trabajo un poco a esta matriz. A más B. La trabajo un poco para ver si guarda esta caracterización. ¿Y qué me decía esta caracterización? Que yo tenía alguien acá en el primer casillero, que ahora se llama A más B. En este casillero tenía el opuesto. Sí, es verdad, porque si yo ahí, o sea, el A más B es el A más B, ¿cierto? Si yo acá saco factor común el menos, me queda menos A más B. O sea, tengo a alguien en el primer casillero, en el segundo casillero tengo el opuesto de ese alguien, en el tercer casillero tengo un 0, y en el último casillero la condición me decía, tenés que tener el doble de lo que tenías acá arriba. O sea, acá había alguien, acá estaba el opuesto, acá estaba el 0 y acá estaba el doble de ese alguien. Bueno, si yo allá saco factor común 2, me quedé con 2A más B, que es el doble de este. Entonces, esta matriz suma tiene la misma caracterización, tiene el mismo formato que los elementos de S, por lo tanto pertenece a S. Puedo trabajarla un poquito más y llamar a este A más B, llamarlo C, por ejemplo. O sea, puedo decir que esta matriz tiene acá alguien que es C,
este es el menos C, este es un 0, y este es el doble de C. Donde C, ¿quién es? Y C es este número que está acá, que es la suma de dos reales, por lo tanto es un real, o sea que puedo llamarlo C. Y me quedó con el mismo formato que los elementos de S, entonces esto pertenece a S. Porque tiene la caracterización que me indicaban los elementos de S, ¿no? ¿Cuál era? Decía, en el casillero 1, 2 tenés que tener el opuesto del 1, 1. En el casillero 2, 1 tenés que tener un 0. Y en el casillero 2, 2 tenés que tener el doble que en el 1, 1. Bueno, entonces quedó probado que la suma pertenece a S. Ahora vamos por la tercera. La que dice que si yo tomo un número real cualquiera y lo multiplico por una matriz que está dentro de este grupito, esa cuenta tiene que seguir estando dentro de este grupito. Tiene que seguir perteneciendo al S. Bueno, entonces digo, sea, voy por la 3. Digo, si alfa está en R y A pertenece a S, o sea, la matriz A tiene la forma A menos A, 0 y 2A, debo probar que alfa por A sigue perteneciendo a S. ¿No? Esto lo redactan como quieren, qué sé yo. Bueno, yo acá usé esto de aclarar al lado quién es el A. Yo estoy diciendo un A perteneciente a S. Bueno, entonces un A que tiene esta forma. ¿No? Lo redactan ustedes, lo explican así en palabras, le van poniendo las condiciones. Lo importante es decir que si yo agarro un número real cualquiera y agarro una matriz cualquiera de ese grupito, de ese subconjunto de matrices que me dieron, cuando haga el producto, alfa por la matriz tiene que seguir estando dentro de ese grupito que me dieron. Bueno, entonces planteo el producto alfa por A. ¿Qué sería? Sería alfa por la matriz A menos A, 0, 2A. Me dijeron con las operaciones usuales, las que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo se multiplicaba un real por una matriz? Se multiplicaba ese numerito, casillero a casillero, dentro de la matriz, ¿no? Entonces, esta nueva matriz me va a quedar alfa por A menos alfa por A, porque dice alfa por menos A, alfa por 0, que es 0, alfa por 2A, que es 2 alfa A, digamos. Eso que quedó, lo que hay que ver es si eso que quedó sigue cumpliendo la misma caracterización. O sea, tengo a alguien en este casillero que ahora se llama alfa por A. Le puedo cambiar el nombre y decir que se llama C. Total, va a ser un número real, porque A es un número real, alfa también. Entonces, tengo a alguien acá. Acá tengo que tener al opuesto, cosa que se cumple. Acá tengo que tener un 0. Y acá tengo que tener el doble de lo que tenía acá, que se está cumpliendo, porque esto es 2 por alfa A. ¿No? Digamos, la trabajo un poquito más y digo que acá hay un C es alfa por A. Acá está el menos C, que es menos alfa por A. Acá hay un 0 y acá está el doble de C, porque es el doble de alfa por A. O sea que esto sigue perteneciendo a S, sigue teniendo la misma caracterización que tienen los elementos de S. Luego, una vez que probé las tres, entonces digo, luego, este subconjunto S es un espacio, es un subespacio vectorial del espacio de las matrices 2×2, con el cual empezamos a trabajar acá. ¿Bien? O sea, hecho todo esto, acá entonces tengo que decir, por lo tanto, S es un subespacio vectorial de B. Bien. Profe,